buenas tardes. Bienvenidos a charlas magonistas. ¿Qué tal aquí con nuestro amigo? ¿Qué onda, Fernando? Pues vamos a hablarles sobre el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual resultó bastante bien. Como sabemos, el día de hoy, 3 de abril, sale Lorenzo Córdoba oficialmente y entra Guadalupe Taday. Ya no es necesario. ¿Qué? El plan C. ¿No? ¿Es este plan C? Por eso. O sea, el plan C se vino haciendo desde que no pasó el plan A, que era la reforma electoral constitucional. Y se empezó a hacer el procedimiento de elección de los nuevos consejeros, de 5 consejeros que entran el día de hoy al INE. 4 consejeros y la presidenta, consejera Guadalupe Taday, quien entra el día de hoy. Hoy toma posesión del INE. Y obviamente la situación de que Lorenzo Córdoba Serrano, esta persona que había sido mucho daño a la democracia mexicana, Disque democracia mexicana, con un sueldo enorme y con una serie de problemas, ya que cuando se hace el plan B o cuando es aprobado el plan B, la Contraloría que hace o que lleva las finanzas o la investigación de las finanzas del INE, se da cuenta de que hay un faltante de aproximadamente 3 millones... 1.500 millones de pesos. No pueden justificar. Y obviamente esto provoca que el consejero secretario se retire del INE, lo reincorporan y se vuelve a ir, y creo que ahorita ya no está en el país. Se fue. Imagínate ahorita que lo empiecen a investigar. Yo creo que Lorenzo Córdoba tampoco debe estar aquí en México. Pues él es el responsable número 1. Y hay una serie de situaciones con esta situación. ¿Cuál es ahorita la controversia que se está viviendo en México con respecto a al nuevo movimiento que se hizo en el INE? Lo que sucede es de que el plan B del presidente pedía, aparte de la disminución de los sueldos de los altos funcionarios del INE, solicitaba también que los consejeros del INE fueran electos a una elección popular. Exacto, que fueran electos popularmente y quitar los 200 diputados de a gratis. Los diputados plurinominales y 30, no, eran 100, no creo que la reforma eran 100 para que quedaran 400. Quedaran 100 plurinominales para que vea representación de las personas que tienen pocos votos, pero que pueden tener representación, y pasarían a ser de 128 senadores a 96, 98, que se quitarían 32 senadores, se quitarían 32 senadores, 96 serían, ¿no? Se quitarían 96 senadores, los 2 ganadores y el perdedor, ¿no? Los 2 senadores que ganan la elección, el combinado, y el que quede en tercer lugar o el que quede en segundo lugar, el partido que quede en segundo lugar mandaría a su primer senador, y de esta manera se quitarían, si hubieran quitado 32 senadores y 100 diputados plurinominales, haciendo que ¿Y cuánto nos ahorraríamos? No, es muchísimo dinero, pues cada uno de ellos nos tiene como unos 220 mil pesos, 230 mil pesos. Pues salen como entre sus medio millón de pesos mensuales cada uno. Pues entre viáticos, viajes, la oficina, lo que gastan ahí dentro del Congreso. Medio millón fácil. La cantidad de técnicos, la cantidad de personas que se encargan de estar. Sí, creo que es medio millón de pesos, sí nos cuesta cada uno. Imagínate cuánto nos ahorraríamos. Pues serían 500 millones mensuales. Imagínate. Muchísimo dinero, ¿no? Pero esta era parte del plan B. La otra parte del plan B era la reforma, el cambio también para que se disminuyeran los sueldos y eliminar los fideicomisos que había creado Lorenzo Córdoba. Cuando le dan un presupuesto al INE, que más o menos en un año no electoral al INE le tocan más o menos 19 mil millones de pesos anuales. Es igual que en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuánto no tienen ahí? El fideicomiso, ¿cuánto no tienen un fideicomiso de 22 mil millones? No, pero la diferencia es que los fideicomisos del Poder Judicial los conocemos. Hasta no los conocíamos hasta hace poquito. Imagínate, de todos modos. Es una situación bastante alarmante. ¿Cómo tienes un gobierno rico
Y un pobre. Un pueblo, Pobre. la mitad es pobre, ¿no? Por ahí estaba viendo a una persona que el 8% de la población de México vive en pobreza extrema o indigencia. Ándale. Fíjate, el 8%. 8 de cada 100 viven en la calle y no tienen que comer hoy. Y los datos del INE. Imagínate comiendo caviar y comiendo salmón. Y cuando yo lo escuché a este reportero, no recuerdo el nombre, porque estaba haciendo comparaciones con respecto con nuestros hermanos argentinos, de que aunque Argentina está atravesando este proceso o este temporal sí, tienen tenemos la misma cantidad de pobres en indigencia, 8% los dos. Sí, pero ellos son nada más como 40 millones de habitantes. No, pero es 8% de tu manera, estás hablando de porcentaje, no de gente. Okay. O sea, 8 de cada 100 personas hoy no tienen que comer en México. Mientras que el INE tiene fideicomisos de 2.000, 2.500 millones de pesos. ¿Qué es lo que son los fideicomisos o para qué se hacen los fideicomisos del INE? Para sus retiros. Para su retiro. Hazme el favor. O sea, se van a retirar millonarios con lo del ISSSTE, ¿no? O sea, con lo que le toca el ISSSTE, ¿no? O sea, y aparte tienen seguro médico. Y su seguro de desempleo. Y aparte un fideicomiso de retiro donde más o menos le iban a tocar a Lorenzo Córdoba por alrededor de los 4 millones de pesos. 9. Un poquito más, ¿no? Como 9. No, entonces ya en total 9, ¿no? Pero de ese fideicomiso 4. ¿Y qué es lo que dice Pablo Gómez? Dice, no, este hombre no se puede retirar y no puede agarrar el dinero de ahí, porque en la ley, en la Constitución, viene bien claro que no se puede agarrar a cobrarse un dinero. ¿Qué es lo que pasaba? Le daban 19,000 millones de pesos al año, en un año no electoral. De ese dinero, más o menos como 9,000 millones de pesos se lo reparten a los partidos políticos. Todos los partidos políticos reciben una tajada de dinero, que también venía en el plan B. Reducir el presupuesto a los partidos. ¿Cuál es la ventaja? Sí lo van a hacer. Sí se va a hacer, vas a ver. Tendríamos que ver, ahora que va a haber una empatía entre el gobierno federal, el Congreso y el INE, posiblemente pueden llegar a un punto de acuerdo de reducir los salarios, sí. ¿Los presupuestos? No, yo creo que Guadalupe Taday, la nueva presidenta consejera, yo la veo como una señora bastante prudente y consciente de la situación del país. Exacto. Yo la miro, ¿no? Espero no equivocarme porque ya ves cómo nos equivocamos todos con esta señora loca Lili Telles. Dijo, no, y con la piña. No, pero la piña no fue un proceso de nosotros, ¿no? No, pero fue interno, pero de todos modos. Oye, piensas que va a llegar una persona coherente y honesta. No, pero fíjate que la ministra Piña nunca escuché que algo viene. Siempre escuché que no era la mejor opción para que estuviera ahí donde está. Siempre se dijo que no. A diferencia de la nueva presidenta consejera, que todo el mundo piensa que sí está. Ojalá. Sí. Ahorita donde también deben de apretar y fuerte va a ser a la Suprema Corte de Justicia, porque veo que todo lo que hace está fuera de control, totalmente. No, la Suprema Corte sí va a ser si tiene que ser una reforma constitucional, es muy importante que en el 2024, en las elecciones federales, la Cuarta Transformación y sus aliados, o sea, los aliados de la Cuarta Transformación, el Partido del Trabajo, Partido Verde y Morena, tengan más o sea, que logren una votación lo suficientemente alta para poder hacer la reforma al Poder Judicial y que no pasaran este tipo de cosas. Hay países donde los ministros de la Suprema Corte son elegidos por un consejo, por un consejo de estudiantes, digamos. Podría ser, por ejemplo, la barra de abogados, podría ser gente que conozca el tema, y así es como se elige, en algunos lugares, así se elige al... Estaría mejor porque... Podría ser, es la opción ideal. ¿Cuántos consejeros son? 11? ¿Ministros son 11? Ministros son 11. Son 11. No, son muchos también, ¿no crees? No, y ganan mucho dinero, ¿no? Ganan más que el presidente también. Sí, 600,000 pesos. Eso nos van costando como 600, 700,000 pesos cada... Más aparte todo lo demás. Cada mes. No, y es un aparato enorme, ¿eh? Y de ahí, de ellos, sí, ¿cuáles son los otros magistrados, no? Son los magistrados, los del circuito, los jueces de distrito, un juez de distrito aquí en Tijuana anda ganando como casi los 140 al mes. Imagínate. O sea,
Puede que no está tampoco muy fuera de lugar, ¿verdad? Pero, No, pero es un juez, de aquí en Tijuana son 13, 14, 15 jueces. ay, entonces sí sale caro. Sí, claro, y son de circuitos, los de circuito andan ganando como 160, 170, y aquí en Tijuana hay uno, no, pero hay dos tipos en la segunda instancia hay dos tipos, los unitarios y los colegiados. Cuando son colegiados son 3 jueces en un solo juzgado, entonces votan para resolver, votan los 3, Ajá. y cuando son unitarios nada más es uno. Entonces, en total, desde la segunda instancia son 2, hasta donde me acuerdo, son 2 unitarios y 2 colegiados, o sea que son 8. Imagínate lo que cuesta eso. Y eso es mensual. Esto es mensual. Y aparte... Digo, no estamos hablando de reducir los sueldos, estamos hablando de lo que ganan, de que realmente el Poder Judicial a nivel federal es más eficiente que el Poder Judicial a nivel local, o sea, los juzgados civiles, los juzgados de distrito, donde un juez ahí pues anda ganando menos de la mitad de lo que gana un federal. Y no hablemos de la Defensoría Pública Federal, que anda ganando casi 60,000 pesos el abogado defensor federal, y el abogado, fíjate cuando, no para que nos demos cuenta la situación de los sueldos, el defensor del Foro Común anda ganando más o menos, poquito menos de 20,000, poquito menos, y trae más o menos 200 asuntos cada uno, por 20,000 pesos. Wow. O sea, no se dan abasto, todo el día andan en chinga. Y los jueces de distrito de Foro Federal andan ganando arriba de 60. Casi andan pegando como 3 veces más. Por el mismo trabajo. Y obviamente la carga de trabajo de los defensores públicos del Foro Común es mucho mayor que la federal. Y aparte los federales traen a 2 asistentes que les ayudan. Y los locales no traen a nadie. Meten su carro. Ni de perder un pasado. No, mal. O sea, es una situación bien grave que también se debe de... Sí, se tiene que hacer una reforma. Sí, una reforma para... Se podría hacer en consenso con ellos y con el Congreso, ¿no? Pero esto siempre y cuando... No, el Congreso tendría si es una reforma constitucional como la que se tiene que hacer, el mismo Congreso puede hacerlo. Pero ¿qué es lo que se ocupa? Para que sea algo nivelado, tampoco ni muy, ni tan, sino algo nivelado para que no haya corrupción, ¿verdad? Es de que se supondría que los poderes, cuando se hace la división de poderes en Francia, cuando deciden hacer la división de poderes en Francia, lo hacen para que ninguna poder esté por encima del otro y haya un equilibrio. Aquí el problema es de que llega el poder ejecutivo, detiene a un delincuente, se lo pasa al Poder Judicial y el Judicial lo libera. No sé, por un billete. No, o sea, como sea, pues. Entonces, sí. Ese equilibrio, esa autoridad, pues ya no existe, ¿no? Estaba viendo la situación de Chihuahua, del fiscal que denunció a la gobernadora de Chihuahua y ahorita está preso. ¿Y eso? No, la denuncia por no recuerdo cuál es el delito que denuncia a la gobernadora actual del PAN. Y la gobernadora lo mete a la cárcel. Y la gobernadora, o sea, le pide que, pues no, sí, está en la cárcel, está preso. Por difamación, y luego le voltearon totalmente la tortilla al fiscal, el fiscal está en la cárcel. Por ahí presentó un amparo, no sé si ya se lo resolvieron o se lo van a resolver en estos días. Pues él está allá. No, o sea, para que veamos la mala situación de todo, qué es lo que sucede, porque si bien es cierto, el Poder Judicial debe tener autonomía, pero, o sea, separado del Poder Ejecutivo, pero ya ocupa como regularse, ¿no? Exacto. En el pasado el presidente movía todo, al Congreso y movía a... Sí, antes del 94. Sí. Ahora los tiempos cambian, se tiene que ajustar a los tiempos. Sí. Y hay que ver también que, por ejemplo, los ministros han tomado decisiones muy raras, ¿no? Por ejemplo, cuando se echa el plan B, se desecha el plan B, el otro plan del presidente, el segundo plan del presidente de la República, cuando se desecha, es un ministro el que lo desecha, uno solo. Ni siquiera llegaron al plano. Y hacerlo por... No lo hicieron en el pleno. O sea, no llegaron al pleno a discutirlo ni nada. Simplemente un ministro llegó y lo echó a perder. ¿Qué es lo que pasaba? Que como ya Morena venía haciendo su plan C desde que no le salió el plan A, traía el plan B y traía el plan C, al final de cuentas ganaron en la quinteta de las que podrían ser las presidentas consejeras,
4 eran simpatizantes de Morena, de manera No, indirecta, tal vez. Sus parientes trabajan en el gobierno de Morena, 4 de ellas. Mira, que hagan las cosas como deben ser, con eso es suficiente. Ahora sí hay que decirles a los del PAN que el INE no se toca. Ahora les toca a ellos. Ahora, no, pero ahorita... Porque ya quisiera, ya impugnó el PAN. Sí, van a impugnar, pero si se está usando el sistema que ellos diseñaron. Sí. Imagínate, y ahora, no, está mal. ¿Cómo? Eso, por favor. Sí, lo impugnan y digo, lo van a impugnar los del PAN junto con el PRI y el PRD. Bueno, creo que el PRD no se va a meter en esta confrontación. Es una situación totalmente perdida. Pero lo hacen a sabiendas. Ni el PRI tampoco. Pero lo hacen a sabiendas de que el Poder Judicial les puede dar la razón al PAN, ¿eh? Pues ya sería el colmo. No, es que en esa situación estamos viendo. Por eso, pues ya sería el colmo. No. O sea, de que sería el colmo. Pero es una situación que realmente puede pasar. No, sí, puede, pero entonces ir directo contra el Poder Judicial. Aunque la manifestación que hicieron el día 17 de marzo, hace 3 semanas, bueno, van a ser 3 semanas, era muy importante porque salió la gente a manifestarse a la Suprema Corte de Justicia. Que quemaron una piñata. Quitaron una piña, ¿no? Un momento de piña. Yo quiero ver o quiero pensar si se le da para atrás y si le dan entrada y procede la impugnación del PAN en contra de los consejeros nuevos del INE que entraron hoy, por cierto. ¿Cómo va a quedar o qué va a hacer la ciudadanía si le dan para atrás? Imagínate que se prenderán fuego en la Suprema Corte. Porque estamos viendo, por ejemplo... La pueden rodear, no dejar entrar y salir a nadie. Es que no sé qué va a pasar. Y conociendo a los panistas de los priistas, los creo capaces de pedirle favor al Poder Judicial. Sí, pero imagínate lo que van a... No, pues es la controversia que va a haber. No, la controversia ya está porque ya la presentó el PAN. Sí. El punto va a ser qué va a hacer el Poder Judicial ahí. ¿Cómo va a resolver? Porque la primera autoridad que debe resolver es el Tribunal Electoral, que ya también son con simpatizantes de Morena. Sí. Pero, y luego, la siguiente instancia es la Suprema Corte. Ahí es donde solamente 4 o 5 de los jueces, de los ministros. El presidente no podría vetar. El procedimiento del INE no. No es una ley. Sí. Cuando el presidente puede vetar cuando hay una modificación a algún código o a alguna constitucional o creación de una nueva ley. Ahí sí puede. Puede decir no pasa o no se hace. Cuando pasa por el procedimiento legislativo es cuando puede vetar el presidente. Aquí no está pasando por el procedimiento legislativo. Aquí es de partidos políticos. Ahí sí, digo, está muy difícil la situación. Y si nosotros vemos ahorita la situación de... Pero también lo podría... Está Guadalupe... ¿Cómo se llama? Guadalupe... No, ella es la consejera. Sí. Y el consejo... Pero ella podría decir... no, porque es el tribunal. Es el tribunal electoral. Ella podría hacer, ¿sabes qué? Eso ya... No, de hecho, ella va a recibir la impugnación. O ya la recibió Lorenzo Córdoba el viernes. Ajá. O sea, no sé si la recibió Lorenzo Córdoba el viernes. Y ella se la tiene que pasar al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral, en teoría, sí ha sido un poquito más neutral. El IFE, haz de cuenta que el IFE sería como si fuera la Procuraduría, la Fiscalía. Se encarga de recibir las quejas y de administrar la justicia. Pero el que va a decir las sentencias y todo este rollo es el tribunal. ¿Qué es lo que pasó ahorita con Lorenzo Córdoba el jueves, no? Que desecha el caso de Obredech, de la empresa energética, que le pasó dinero a la campaña de Peña Nieto. Y que dio dinero a los diputados. Y que le dio dinero a los diputados, que por eso había una persona en la cárcel por esta situación y que ya salió. También. Lo desecha, ¿no? Entonces, haz de cuenta que es como si la fiscalía desechara una investigación de un delito y ya no va a llegar al tribunal. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es lo mismo con el INE, ¿no? El INE va a recibir la impugnación del PAN y se la va a pasar al tribunal, el tribunal va a resolver. Que yo creo que en el tribunal
no le van a dar entrada. No, pues... Lo van a batir en el Tribunal Electoral y después podría ir a la Suprema Corte. Ahí es donde ya está preocupante. Pues no creo que la Suprema Corte le diga. Pues es que ya, como tú no crees, dejaron ir a todos. A todos. A todos, nada más les faltó. O sea, estaba su esposo lo acaban de declarar culpable de Genaro Luna y al día siguiente le descongelaron las cuentas, ordenaron. Nada más les faltó el Chapito. No, y creo que no lo van a extraditar, ¿eh? Hay un amparo que presentó su abogado, que le dieron entrada y no va a haber extradición del Chapito. Entonces, entre que no haya extradición, siendo hijo del Chapo, que son expertos para escaparse de la cárcel, se va a escapar. Y es que no se escapó ya. Porque al final de cuentas, aunque la autoridad competente de las cárceles puede ser federal o estatal y pertenecen al Poder Ejecutivo, siempre está también enmezclada con miembros del Poder Judicial. Entonces, obviamente, no sería como algo de otro mundo que pudiera pasar, ¿no? Entonces hay esta situación. No, ya sería. Y si nosotros seguimos o vimos las noticias del mundo, veamos lo que está pasando en Francia, lo que pasó esta semana en Francia, las revueltas horribles. Está terrible. Tirándose cohetes. Me encanta ver los videos. La gente avanzando y la policía retrocediendo. Sí. Hasta que el día martes o lunes o martes en las manifestaciones en Francia, los policías decían, yo mejor no me meto, y tiraban su banda de policía, su charola, y vámonos a mi casa, porque estoy aquí. Sí. O sea, estoy peleando en contra del pueblo, y yo soy pueblo. Pues sí. Y mejor se fueron. Las manifestaciones, y fíjate, ahorita que lo mencionas, en Alemania también. Las manifestaciones en Alemania por los aumentos de los precios, no, pero la que sí está bien impactante es la de Israel, ¿eh? Muy poca cobertura, poca cobertura o nula cobertura, y es algo muy parecido a lo que podríamos vivir en caso de que el PAN, en caso de que el Poder Judicial. Hay un presidente que era ministro del Poder Judicial. Imagínate que hagan eso y la gente se vaya en contra. Hay 1 millón, el fin de semana pasado en Israel había 1,5 millones de personas en las ciudades, en las calles de ciudades. Es un país pequeño, ¿eh? Sí. 1,5 millones de personas, casi todo Israel estaba en la calle manifestándose en contra de una decisión que había tomado el presidente de Israel, Netanyahu. Ajá. Algo así se llama el señor. De tener todo el control. ¿Para qué? Para poder presionar, para tener control de todo, o sea, de los tres poderes, tener todo el control de los 3 poderes y poder ir a la guerra contra Irán y Palestina, que ya están atacando a Israel, ya está atacando países árabes de su alrededor. O sea, la guerra en Arabia, en el centro, en el Medio Oriente, ya empezó esta semana y yo no vi que nadie hiciera nada. Luego, Estados Unidos bombardea a Siria, diciendo que estaban bombardeando Irán, pero era Siria que estaban atacando. O sea, ya está la guerra en Medio Oriente. Toda la Liga Árabe, con el apoyo de China, vimos la relación de cómo firman la paz entre Arabia Saudita e Irán, con el apoyo de China. Todos los países árabes. Y Rusia sale ayer, ¿cuándo salió? ¿El jueves? Sale que va a apoyar a sus aliados en el mundo de Estados Unidos, ¿no? Irán, los países árabes, y obviamente mandan embarcaciones a Medio Oriente a proteger y a cuidar a los países árabes. Porque si en cuanto Israel deje de tener sus manifestaciones en las calles, que son manifestaciones también de paz, porque tiene que concentrar todo el poder de nuestra persona para ir a la guerra. Sí, pero no creo que se dejen. No se están dejando. No se están dejando. Pero vamos a llegar a la situación de Perú, donde se manifiestan y los matan, ¿no? Sí. Matan a los manifestantes, ¿no? 60 muertos creo que hubo el mes pasado en las manifestaciones. Hay una cosa en Israel que son liberales, hay mucha gente que es liberal. Sí, los israelitas, por lo regular, pues son más liberales, no todos, pero sí son liberales. Y por ahí no se están dejando. Exacto, y son muy conscientes de... Sí, no, yo creo que Israel es de los países con gente más preparada del mundo. Exacto. No me atrevería a decir que es el más, pero pero sí tiene un alto nivel de lectura, un alto nivel de... sobre todo por la cuestión de
de la educación que se le da a los judíos, que es la mayor parte de la gente que está en Israel es judía. La educación de los judíos es increíble, ¿no? Sí, sí. Los educan desde chiquitos, Sí, van a la bueno. escuela, los ponen a leer. Obviamente es gente muy consciente. Y muy disciplinada. Y es gente muy consciente, y obviamente por eso nos están dejando. Y veamos qué va a venir sucediendo en las próximas semanas. Ok. Pues bueno, está muy interesante la plática, Sí. pero se nos acaba el tiempo. Y esto hay que continuarlo porque sí hay muchos factores que Hay que ver qué va a pasar. Hoy entran los nuevos consejeros del INE. y a ver qué cambios va a haber. Y qué cambios. Yo quiero pensar que se van a bajar el sueldo como un primer acto. Pues estaría bien, perfecto. Y que regresen el dinero de los fideicomisos porque hay mucho dinero que se ocupa en apoyos a la gente. Exacto, a diferentes cosas. O sea, con los 4,000 millones de pesos que están en Haciendo fideicomisos. más infraestructura, que es muy importante. Simplemente aquí en Tijuana, la situación del socavón. Imagínate aquí. Ese dinero, ¿cómo nos quería aquí? No, olvídate del lujo. Pues inventaríamos todo Tijuana, sería el sueño dorado. Pero bueno, aquí Muchas gracias. muchas gracias. Y Nos retiramos. para la próxima.